No pasó mucho antes de que las criaturas aladas notaran la presencia de su figura femenina prominente, en consecuencia, escaparon de la sala de forma ruidosa y despavorida, pues una intrusa de 5 pies y 7 pulgadas había invadido su dominio. La mujer nunca interrumpió su andar, aun cuando las molestas ratas aladas revoloteaban amenazadoramente a su alrededor, en un intento infructuoso por alejarla de sus territorios. Los tacones resonaban pesadamente por el espacio, como el crujir de la madera que pasaba desapercibido frente al espeluznante quejido de sus propios huesos. En un momento, la extraña mujer se detuvo, quedando inmóvil bajo un rayo de luz lunar que se colaba a través de un gran agujero en el techo, retirado el manto sombrío. Su figura quedó revelada ante la luz pálida de una noche fría y deprimente, en la cual resaltaba como una antorcha. Entre los infinitos tonos de negros, blancos y grises, el hermoso rojo de su desordenada cabellera, besada por el fuego, se erguía, cubría parte de su rostro, incluido su ojo derecho, en contraste con el izquierdo que brillaba en la oscuridad como un rubí de sangre reflejando la luz, un tono inusual para un ojo humano, aunque no tanto como la tonalidad de su piel. Tan gris que podría confundirse fácilmente con una extensión de la oscuridad que la rodeaba, o, en dado caso, con un muerto, por la impresión enfermiza y necrótica de su epidermis, lo cual sería ridículo e inconcebible en la opinión de quien no tuviera la oportunidad de contemplarla, tan ridículo como los innumerables cortes, puntos de sutura e injertos de piel que surcan su cuerpo por completo, aunque, ¿cómo saberlo si la mayor parte de su figura yace protegida por un uniforme de enfermera de cuero negro que le cubre hasta la parte superior de los muslos? Sus brazos están envueltos en guantes de cuero negro a juego, con zapatos del mismo color, una mascarilla y un gorro de la misma temática que, a su vez, ostenta el distintivo de una cruz roja, similar al del pecho en su uniforme. Tan hermosa ojo rubí, tan vacío y tan triste, penetró en la oscuridad erguida como una cortina frente a ella, con el objeto de encontrar el pasillo que le guiaría a su destino. Dejando escapar un suspiro desanimado, la mujer reanudó su camino, el cual fue breve, pues prontamente se vio detenida frente a una puerta, que en su mente evocó el recuerdo vivido de aquella noche, la noche más significativa y feliz de toda su vida, pero que, irónicamente, también era la más trágica, dolorosa y triste.